Hace aproximadamente 1900 años, en una isla remota, apareció un enorme agujero con un diámetro de aproximadamente 1 kilómetro. Sin embargo, su profundidad aún es desconocida. El misterio del abismo despertó la curiosidad de la humanidad y muchos se aventuraron a descender en busca de respuestas. A estos exploradores se les conoce como aventureros. A lo largo de generaciones, la humanidad ha explorado partes del abismo y lo ha dividido en 6 niveles. En cada nivel habitan criaturas y reliquias con distintos grados de peligro. No obstante, lo más aterrador del abismo es la presión física que afecta a quienes intentan regresar a la superficie, un fenómeno conocido como la maldición del abismo. La intensidad de esta maldición varía según la profundidad alcanzada, desde náuseas y mareos hasta daños corporales severos e incluso la muerte. Dependiendo del nivel alcanzado y sus habilidades, los aventureros son clasificados en diferentes rangos. Los que pueden descender hasta el primer nivel son llamados silbatos rojos, en el segundo nivel silbatos azules, entre el tercer y cuarto nivel silbatos púrpuras, en el quinto nivel silbatos negros, y en la cima de la exploración, o más bien en el abismo más profundo, se encuentran los silbatos blancos. Aquellos aventureros equipados con reliquias de categoría especial son los únicos capaces de llegar hasta el sexto nivel. Con el tiempo, los aventureros construyeron una ciudad en el borde del abismo, y es allí donde vive Rico, la protagonista de esta historia. Actualmente, ella es una silbato rojo y reside en un orfanato, financiado a través de la recolección de reliquias. Un día, durante una expedición para recolectar reliquias, Rico estuvo a punto de ser devorada por un monstruo. Justo cuando parecía que su destino estaba sellado, un destello de energía repentino impactó a la bestia, lanzándola lejos. Siguiendo el rastro del impacto en los árboles, Rico encontró a un robot inconsciente cuya mano aún desprendía humo. Con la ayuda de su grupo de amigos, logró evadir la vigilancia de la directora y llevar al robot al orfanato en secreto. Para revivir al robot, utilizaron toda la electricidad disponible en la zona, causando un apagón general. Debido a su historial de travesuras, Rico fue interrogada por el profesor Jiru. Afortunadamente, el robot entendió la situación y se ocultó a tiempo, evitando ser descubierto. Aún así, Rico fue llevada al aula de disciplina. Mientras el profesor buscaba pistas, sus amigos intentaron ayudarla, pero Jiru los acorraló. Justo cuando parecía que no había escapatoria, el robot activó un mecanismo en su brazo y rescató a Rico a través de la ventana, evitando un castigo seguro. Después de esto, Rico decidió llamar Reg al robot, un nombre en honor a un perro que tuvo en el pasado. Al día siguiente, Rico y sus amigos se reúnen para revisar todas las reliquias recolectadas, pero descubren que en los archivos del orfanato no hay ningún registro que mencione a Reg. Esto inquieta a Rico, ya que teme que si alguien descubre a Reg, podría ser desmantelado o confiscado. Para evitarlo, idean un plan para disfrazarlo como un huérfano normal y así poder inscribirlo en el orfanato sin levantar sospechas. Sorprendentemente, el plan funciona y Reg comienza su entrenamiento como excavador. Con el tiempo, pasan varios meses, durante los cuales Rico y los demás niños exploran las primeras capas del abismo para practicar, mientras Reg se queda en el orfanato, ya que aún no tiene permiso para descender. Un día, al regresar de una expedición, Rico y sus compañeros notan que la ciudad está especialmente animada. Los excavadores de alto rango, aquellos que se atreven a descender a las profundidades más peligrosas del abismo, han regresado tras varios meses de exploración. Rico, emocionada, toma a Reg y se dirigen al muelle para recibir a los aventureros. Es allí donde conocen a Havelock, un explorador veterano, quien entrega un silbato blanco y unos documentos sellados a otro miembro del gremio. En medio de la multitud, alguien reconoce el silbato blanco y menciona que pertenece a Lisa, una de las excavadoras más poderosas y legendarias. Esto deja a Rico atónita, ya que Lisa es el nombre de su madre. Poco después, la ciudad celebra un festival en honor al regreso del silbato blanco de Lisa, recordando su última inmersión en el abismo, que ocurrió hace una década. Durante la ceremonia, Rico reflexiona sobre el significado del silbato blanco que Havelock le entregó en nombre de su madre. Más tarde, Jiro se acerca a Rico y le recuerda que el festival es una forma de honrar el legado de Lisa, animándola a no sentirse tan preocupada. Tras una breve conversación, Jiro revela por qué Rico debe usar gafas. Le explica que no es un defecto físico, sino una maldición del abismo, un efecto secundario de haber nacido en sus profundidades. Le cuenta que Lisa quedó embarazada de ella poco antes de embarcarse en un peligroso viaje de 10 meses a la cuarta capa del abismo, y que usó una reliquia rara para devolver a Rico a la superficie, permitiéndole sobrevivir. Esa misma noche, Rico recibe permiso para examinar los documentos sellados que su madre dejó. Entre ellos, encuentra registros de criaturas desconocidas que Lisa descubrió en las profundidades, y lo que más la impacta es un dibujo que se parece sorprendentemente a Reg. Junto al boceto, hay una nota en la que su madre afirma que la estará esperando en el fondo del abismo. Después de leer las notas de su madre, Rico guarda cuidadosamente el papel y regresa al orfanato. Allí reúne a sus amigos y les confiesa su intención de descender al abismo para encontrar a su madre. Sin embargo, Nat se opone con firmeza, advirtiéndole que si se aventura a las profundidades, nunca podrá regresar debido a la maldición del lugar y los efectos físicos que esto implica. Nat le explica que cuanto más desciendes, más difícil es volver a la superficie.
Al día siguiente, Reg da sus primeros pasos como excavador en la primera capa del abismo junto a Nat, ahora portando un silbato rojo, símbolo de su nuevo rango. Mientras explora, Reg reflexiona sobre su propia identidad y la posibilidad de recuperar sus recuerdos si se aventura más profundamente en el abismo. Esa misma noche, Reg le propone a Rico que viajen juntos hasta el fondo del pozo, compartiendo el mismo anhelo de descubrir sus orígenes. Más tarde, Rico revela su plan de escapar antes del amanecer. Uno de sus amigos le entrega un mapa que muestra las 6 capas conocidas del abismo, un detalle crucial para su travesía. Sin embargo, Nat vuelve a confrontarla, advirtiéndole que su madre probablemente murió hace mucho tiempo y que nadie podría sobrevivir una década en las profundidades, ni siquiera un silbato blanco. Rico, herida por sus palabras, huye sin mirar atrás, incapaz de escuchar más objeciones. Horas después, ya en la madrugada, Rico y Reg logran escapar del orfanato, pero pronto son interceptados por Shiggy y Nat. En ese momento, Nat se disculpa por sus duras palabras y los guía hasta un barrio en los muelles, donde hay una entrada al abismo sin vigilancia. Allí se produce una emotiva despedida. Rico, consciente de que podría no volver a ver a sus amigos, les asegura que, sin importar la distancia, siempre estarán conectados por el abismo. Tras su emotiva despedida, Rico y Reg inician su descenso hacia las profundidades del abismo, avanzando rápidamente por la primera capa. En su trayecto logran capturar algunos peces para alimentarse. Mientras revisan sus pertenencias, Reg encuentra una carta deslizada en su mochila. El mensaje incluye copias de los dibujos de su madre y notas cruciales sobre las características del abismo, junto con una breve advertencia de Jiro, el líder del orfanato. En su nota, Jiro les informa que comenzará a perseguirlos al amanecer. Al leer esto, Rico decide apresurar el paso para alcanzar el segundo nivel antes de que Jiro pueda encontrarlos. Se deslizan por una repisa y entran en el territorio de una criatura araña conocida como Colmillo de Seda. Sin dudarlo, Rico le pide a Reg que la use como ancla para maniobrar fuera del alcance del monstruo. Con un movimiento rápido, ambos se lanzan al vacío, logrando escapar de la guarida de la bestia. Más adelante, mientras hacen una breve pausa para recuperar el aliento, Reg nota algo a lo lejos. Rico, preocupada de que sea el grupo de búsqueda de Jiro, se pone en alerta. Sin embargo, Reg utiliza su visión mejorada y confirma que solo se trata de un excavador solitario. Aún así, deciden mantener distancia y continúan su descenso, usando los brazos extensibles de Reg para avanzar rápidamente. Sin embargo, su precaución resulta insuficiente, ya que pronto son alcanzados. Para su sorpresa, no se trata de Jiro, sino de Havelock, el veterano explorador que habían conocido antes. Havelock, con su tono relajado, comenta que Reg podría ser una reliquia proveniente de las profundidades del abismo, refiriéndose a él como un auténtico tesoro del inframundo. Tras una breve inspección del chico robot, Havelock le revela que Nat y Shiggy le pidieron que los escoltara de manera segura hasta el campamento del segundo nivel. Sin embargo, Rico rechaza la oferta, afirmando que necesitan hacer ese viaje por su cuenta. Havelock, aunque inicialmente sorprendido, comprende su determinación y les advierte que en el campamento encontrarán a Ozen, una veterana y enigmática guardiana, conocida tanto por su fuerza como por su carácter impredecible. Antes de despedirse, Rico menciona que Ozen fue quien ayudó a su madre a regresar a la superficie cuando ella nació, un detalle que parece intrigar a Havelock. Sin embargo, antes de partir, el explorador les recuerda que deben tener cuidado, pues las profundidades del abismo son tan impredecibles como peligrosas. Con esto, Rico y Reg retoman su marcha, internándose aún más en el misterio del abismo. Poco después de llegar a la segunda capa del abismo, Rico y Reg se adentran en el bosque de la tentación, un lugar temido incluso por los exploradores más experimentados. Mientras avanzan por ese territorio peligroso, escuchan un grito de auxilio a lo lejos. Sin dudarlo, corren hacia el sonido, pero pronto se encuentran en un claro expuesto, donde se topan con una enorme criatura similar a un pájaro, posada junto al cuerpo sin vida de un excavador. Rico, alarmada, reconoce a la criatura como un corpse weepers, una especie que imita los gritos de socorro para atraer a sus presas. Al darse cuenta de que cayeron en su trampa, intentan escapar, pero uno de estos depredadores atrapa a Rico con sus garras, intentando llevarla a su nido para alimentar a sus crías. Mientras tanto, otros de estos pájaros comienzan a atacar a Reg, obligándolo a usar el cañón en su brazo. Con un potente disparo, logra destruir a varios de ellos, liberando una onda de energía que arrasa con todo a su alrededor. En medio del caos, Rico es soltada en el aire y cae en un lugar seguro, pero el esfuerzo le provoca un desmayo, confirmando lo que Nat había advertido sobre los peligros de ascender en el abismo. Cuando Rico despierta, impresionada por el poder del cañón de Reg, decide llamarlo el incinerador. Sin embargo, el chico robot también colapsa debido al enorme esfuerzo requerido para usar su arma, quedando inconsciente durante 2 horas. Cuando Reg finalmente despierta, lo primero que ve es un par de filetes asándose sobre una losa de piedra. Sin perder tiempo, comienza a comer, sorprendido por el buen sabor de la carne. Rico le revela que está comiendo a los mismos pájaros que eliminó durante el combate. Decididos a continuar, ambos se adentran en la parte más baja del bosque de la tentación,
excavación, conocido como el bosque invertido. Sin embargo, las fuertes corrientes de viento interfieren con los brazos extensibles de Reg, complicando su avance. Pronto son perseguidos por un grupo de monos de ojos rojos, pero logran escapar al cruzar los límites del territorio de esas criaturas. Finalmente, se acercan al campamento de excavadores. Reg se prepara para subir usando sus brazos, pero siente de repente que alguien lo sujeta firmemente. Al levantar la vista, descubre a una mujer con una fuerza impresionante sosteniendo sus manos. Cuando finalmente llegan a la cima, se encuentran frente a Ozen, una figura imponente y enigmática, conocida como el Silbato Blanco Inamovible. Al llegar al campamento, Rico agradece a Ozen por haber ayudado a su madre a regresar a la superficie cuando ella nació. Sin embargo, Ozen, con su tono frío y distante, menciona que transportar aquella caja fue una tarea agotadora. Confiesa que, en más de una ocasión, consideró abandonarla debido a su peso y revela que incluso tuvieron que dejar atrás otra reliquia valiosa para completar el viaje. Intrigada por cómo dos silbatos rojos lograron llegar hasta allí, Ozen delega a su aprendiz, Marulk, la tarea de escuchar su historia. Cree que entre jóvenes de la misma edad podrán comunicarse mejor. Antes de retirarse, Ozen les presta silbatos azules para que no levanten sospechas entre los otros excavadores del campamento. Rápidamente, Rico y Reg se hacen amigos de Marulk, quien, a pesar de su corta edad, ya es un silbato azul gracias a su entrenamiento directo con Ozen. Durante una conversación, Marulk les menciona que, si deciden quedarse, podrían estudiar juntos y aprender más sobre las profundidades del abismo. Sin embargo, Rico rechaza amablemente la oferta. Esa misma noche, mientras intenta encontrar el baño en los oscuros pasillos del campamento, Rico se cruza con una extraña criatura. Asustada, decide regresar rápidamente a su habitación sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Ozen los lleva a una sala privada para explicar lo que Rico vio durante la noche. Sin rodeos, le dice que el hecho de que el silbato blanco de Lisa haya llegado a la superficie debería ser prueba suficiente de que su madre está muerta. Luego revela que fue ella quien recuperó el silbato y la carta de Lisa en una tumba en la cuarta capa del abismo. Además, Ozen afirma que la carta que Rico encontró no fue escrita por Lisa. Finalmente, los conduce a una habitación especial, donde les muestra la caja repelente de maldiciones que una vez salvó a Rico. En ese momento, Ozen activa la misteriosa caja utilizando el silbato blanco y le explica a Rico que se trata de la caja anti-maldiciones. Le cuenta que esta reliquia tiene la capacidad de proteger a las criaturas en su interior de los efectos letales de la subida en el abismo, permitiendo que sobrevivan a situaciones que normalmente resultarían mortales. Sin embargo, aclara que esto no es del todo correcto. Aunque el recipiente evita que los seres en su interior mueran inmediatamente, estos siguen sufriendo los efectos de la maldición y eventualmente perecen, pero después de un tiempo, sus cuerpos comienzan a moverse de nuevo, como si algo los devolviera a la vida. Ozen aprovecha para revelar que fue gracias a Rico que logró comprender cómo funciona esta reliquia. Le confiesa que cuando Rico nació, llegó al mundo sin signos vitales, pero fue revivida al ser colocada dentro de ese recipiente. Esto explica cómo una bebé que nació muerta pudo sobrevivir y regresar a la superficie. Luego, menciona que la criatura que Rico vio la noche anterior no era más que un pedazo de carne que ella iba a cenar, pero que decidió colocar en la caja antimaldiciones como un experimento. La carne volvió a la vida brevemente, solo para morir nuevamente a las pocas horas. Aprovechando la oportunidad, Ozen se burla de Rico, comparándola con ese trozo de carne y cuestionando cuánto tiempo podrá sobrevivir en el abismo antes de encontrar su final. Esto enfurece a Reg, sin embargo, ella lo derriba fácilmente, utilizando su fuerza sobrehumana para dejarlo inconsciente de un solo golpe. Cuando Reg recupera la conciencia, se encuentra rodeado por un grupo de excavadores conocidos como los bandidos subterráneos, quienes detuvieron la pelea tras ser alertados por Marulk. Ozen, sin mostrar remordimiento, admite que todo fue una prueba para medir la determinación y capacidad de supervivencia de Rico y Reg. Concluye que, aunque Reg posee una gran resistencia, en su estado actual no serían capaces de sobrevivir a las profundidades del abismo sin entrenamiento adecuado. Luego, Ozen revela que había mentido sobre otro detalle importante: la tumba en la que encontró los objetos de Lisa no estaba realmente ocupada. En un breve flashback, se nos muestra que Ozen fue la mentora de Lisa, entrenándola desde que era una simple silbato rojo hasta convertirse en una exploradora de rango negro. Tras recordar esos momentos, Ozen decide someter a Rico y Reg a un desafío final: sobrevivir por su cuenta en las afueras del campamento durante los próximos 10 días. Antes de dejarlos ir, le advierte a Reg que solo use el incinerador como último recurso, ya que este lo deja inconsciente durante 2 horas cada vez que lo utiliza. Después de que Ozen se retira, Rico y Reg quedan solos en las afueras del campamento. Pronto se encuentran con unas criaturas acuáticas, recordándoles la necesidad de encontrar agua para sobrevivir. Tras un tiempo logran establecer un campamento y pasan los siguientes 5 días cazando a una criatura similar a un hipopótamo. Después de 10 días, completan su entrenamiento de supervivencia y regresan al campamento de excavadores. Esa noche, comparten una cena con Ozen, quien les explica que el tiempo fluye de forma diferente en el abismo. Aunque en la superficie han pasado 10 años desde que Lisa descendió, para ella podrían haber transcurrido solo unos pocos años. Luego, Ozen les advierte que no pasen demasiado tiempo en la quinta capa y les menciona
otro silbato blanco llamado Bondrud, a quien deben evitar. Antes de despedirse, Ozen le entrega a Rico una reliquia, un pico que pertenecía a Lisa, y le aconseja usarlo con moderación para no romperlo. Más tarde, Marulk y los bandidos subterráneos se despiden de los chicos. Mientras observa su partida, Ozen recuerda la promesa que le hizo a Lisa de ayudar a Rico a encontrarla cuando llegara el momento. Finalmente, Rico y Reg se despiden del campamento y se dirigen hacia la tercera capa del abismo, conocida como la Gran Falla. Pronto descubren que la tercera capa es un lugar lleno de cosas raras por todas partes, pero también tiene numerosas cavernas interconectadas que les permiten evitar a los depredadores voladores. Mientras descienden por una de las cavernas, se encuentran con un barco, lo que emociona a Rico, quien decide buscar posibles reliquias en su interior. Sin embargo, pronto se da cuenta de que ese es el nido de uno de esos depredadores voladores, y ante el peligro, Reg utiliza el incinerador para matarlo. El potente disparo de Reg atrajo la atención de un mandíbula escarlata que se lanzó sobre ellos, pero ambos logran escapar a tiempo antes de que Reg se desmaye. Rico, sin otra opción, arrastra a su compañero mientras intentan encontrar algo para comer. Poco después, es atraída por un dulce aroma. Lo que no sabía era que el aroma la estaba guiando directo a una trampa, y es tragada por una criatura conocida como Amakagame, un enorme estómago viviente. Preocupada por ser digerida, comienza a abrirse paso por el interior de la criatura, y finalmente logra salir. Inmediatamente, ambos son rodeados por unos roedores que los atacan debido al olor de la Amakagame. Sin embargo, Rico logra escapar de esa situación y se encuentra en una caverna con una pendiente empinada. La inclinación es tan pronunciada que comienza a sufrir el estrés de subir, pero al escuchar a los roedores acercándose, decide seguir adelante pese al dolor. Al llegar a la parte superior, Reg despierta, pero no es el único, ya que la mandíbula escarlata vuelve a aparecer. Reg usa el pico de Lisa para dañar a la criatura, provocando una explosión en su costado, lo que finalmente lo salva. Después de esto, establecen un campamento y logran ver la cuarta capa, conocida como el Cáliz de los Gigantes. Luego, viajan hacia ese lugar y descubren que es increíblemente húmedo y está compuesto por gigantescos discos llenos de agua tibia. Mientras caminan a través de la cuarta capa, llegan a un área densa de niebla. Reg nota algo detrás de ellos, y cuando la niebla se aclara, ambos se asustan al ver a una criatura extremadamente peligrosa. Rico, al reconocer al monstruo, le dice a Reg que deben correr de inmediato, ya que se trata de un Tamaugachi, un animal con púas tan afiladas que pueden penetrar el acero y que además están impregnadas con un veneno mortal. Los chicos intentan huir, pero el Tamaugachi predice fácilmente su trayectoria. Sin muchas opciones, Reg intenta bloquear las púas usando una reliquia, pero estas la atraviesan con facilidad mientras la criatura se acerca rápidamente a Rico. En ese momento, ella sugiere usar el pico de su madre, pero antes de que puedan reaccionar, una de las púas perfora su mano, inyectándole el veneno letal. Sin otra salida, Reg decide escapar llevando a Rico a un lugar más alto, pero recuerda lo que Ozen mencionó sobre la cuarta capa. Si alguien asciende unos metros, su cuerpo comienza a sangrar por todas partes. Aún así, deciden subir, y pronto Rico comienza a sangrar de forma alarmante, dejando a Reg completamente traumatizado por la escena. En medio de su agonía, Rico, delirando por el dolor, le dice a Reg que necesita amputarle el brazo para detener la propagación del veneno. Reg comienza a cortar, pero a mitad del procedimiento, Rico deja de respirar. Reg cae en pánico, convencido de que la ha perdido, pero en ese momento aparece una misteriosa criatura con forma de conejo que le ordena que se calme y le guía para realizar RCP. Después de estabilizar a Rico, Reg la lleva al escondite del conejo, que se presenta como Nanachi. Una vez a salvo, Nanachi les explica que la maldición del abismo no afecta a ese lugar. Nanachi comienza a curar la mano izquierda de Rico y revela que los ha estado observando desde que llegaron a la cuarta capa. Mientras conversan, Reg escucha un ruido en otra habitación y Nanachi le dice que es solo su compañera de cuarto, llamada Mitty. Reg, intrigado, pregunta qué tipo de criatura es y Nanachi le explica que Mitty también es un Hollow, alguien que ha perdido su forma humana tras sufrir la tensión al ascender desde la sexta capa. Nanachi detalla que aquellos que intentan subir desde esa profundidad normalmente mueren de inmediato o pierden completamente su humanidad, transformándose en seres como Mitty. Sin embargo, Nanachi menciona que ella es una excepción a esa regla. Luego, le entrega a Reg una lista de ingredientes necesarios para tratar la herida de Rico y algunos alimentos para la cena. Mientras Nanachi cuida a Rico, muestra un interés particular por el silbato blanco que ella lleva consigo. Cuando Reg regresa con los artículos, Nanachi coloca unos hongos de agua en el brazo de Rico para drenar el líquido acumulado y prevenir la putrefacción. Luego, envía a Reg a limpiar la ropa de Rico en la orilla del río fuera del escondite. Mientras Reg camina hacia el río, pasa entre unas flores y tiene una visión en la que ve la tumba vacía de Lisa y al mismo tiempo una joya azul que no reconoce, pero que parece familiar. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Nanachi lo llama de vuelta a la cueva. Más tarde, cuando Rico se queda sola, Mitty se acerca lentamente y comienza a treparse sobre ella, intentando entrar en contacto. Reg regresa a la guarida y observa a Mitty acercándose a Rico, lo que lo pone en alerta.
Sin embargo, Nanachi le asegura que no tiene que preocuparse, ya que Mitty es inofensiva. Después de una cena no muy agradable, Nanachi utiliza una reliquia llamada tejido de niebla, una fina tela que sirve para mostrar con precisión la maldición del abismo. Nanachi explica que la maldición afecta a todos al mismo tiempo e impregna a todas las criaturas vivas con una especie de energía. A medida que te alejas del eje vertical del abismo, la maldición se debilita y por eso su escondite es tan seguro. También menciona que criaturas como el Tamagotchi pueden predecir las acciones de otros porque pueden ver el campo de fuerza, y aclara que ella también es capaz de verlo debido a que se convirtió en un Hollow. Para ayudar a Reg a entender cómo percibir esta energía, Nanachi le da una breve sesión de entrenamiento. Mientras están practicando, escuchan a un silbato negro siendo atacado por un perforador de orbes. Reg, siguiendo las instrucciones de Nanachi, a través de un auricular, utiliza su incinerador para ahuyentar a la bestia, y luego le pide al silbato negro que informe a Jiro que tanto él como Riko están a salvo y que planean seguir con su viaje. Al regresar, Reg agradece a Nanachi por su ayuda, pero nota que ella parece más seria de lo habitual. Tras presenciar el poder del incinerador, Nanachi le pide un favor. Reg, sin dudarlo, le dice que hará cualquier cosa por ella, a lo que Nanachi le responde que quiere que mate a Mitty. Justo en ese momento, Reg se desmaya por haber usado el incinerador, así que Nanachi lo lleva de vuelta a la guarida. En el camino, recuerda su pasado y la razón por la que ha vivido en la cuarta capa durante tanto tiempo. Pronto vemos a una versión humana de Nanachi en lo que parecen ser los barrios bajos de un país extranjero. De repente los niños comienzan a salir a la calle y Nanachi, curiosa por lo que está ocurriendo, los sigue. Descubre que la causa de toda la conmoción es un silbato blanco, que se presenta como Bondrewd. Él invita a los niños mayores a enfrentar el abismo y a acompañarlo en su próximo viaje. Como era de esperarse, Nanachi, siendo uno de los huérfanos, decide unirse al grupo. Durante el descenso a la quinta capa, Nanachi y Mitty se encuentran por primera vez y se llevan bien de inmediato. Pronto descubrimos que Mitty tiene el sueño de convertirse en un silbato blanco algún día. Al llegar a Ido Front, la base de operaciones de Bondrewd, una voz en el intercomunicador les advierte que si ascienden más de 10 metros en ese lugar, sufrirán graves lesiones. Luego, los niños son llevados a la habitación donde vivirán y vemos que Bondrewd los llama uno por uno, hasta que solo quedan Mitty y Nanachi. Una noche, Bondrewd entra a la habitación y le pide a Mitty que lo acompañe. Nanachi, preocupada, escucha al silbato blanco conversando con uno de sus hombres sobre experimentos que claramente violan los derechos humanos. Inquieta, Nanachi decide buscar a Mitty y finalmente la encuentra dentro de un gran tubo. De repente, Bondrewd aparece detrás de Nanachi y le informa que ahora es su turno de ser colocada en otro recipiente junto a Mitty. Explica que ambas están en ascensores diseñados para descender a la sexta capa, el lugar perfecto para estudiar las reacciones humanas a la maldición de esa profundidad, la cual puede causar la muerte o la pérdida total de la humanidad. Como era de esperarse, las niñas entran en estado de shock al comprender lo que les espera y se ven obligadas a embarcarse en un terrible viaje. Al llegar a la siguiente capa, ambas se asustan mucho. Nanachi intenta animar a Mitty, diciéndole que todo estará bien y que resistirá la maldición por ella. Es entonces cuando Mitty le pide que, si llega al punto de perder su humanidad, por favor la deje ir. Luego de un tiempo, ambas recuperan la conciencia y comienzan a subir, y pronto Nanachi toma su forma actual, mientras que Mitty comienza a sangrar intensamente y grita de dolor, llegando al punto de suplicar que la maten. Nanachi se asusta mucho y no puede hacer más que mirar desesperadamente mientras su mejor amiga se convierte en una criatura sin forma. De regreso en la quinta capa, Bondrewd observa con satisfacción el resultado del experimento. El procedimiento transfería toda la maldición a uno de los dos. Como resultado, Mitty fue maldecida y perdió su humanidad. En el presente, Nanachi le cuenta esta historia a Reg, quien ahora comprende por qué le pidió que matara a Mitty. Nanachi explica que, debido a los experimentos de Bondrewd, Mitty se ha vuelto inmortal y ya no puede morir, sin importar lo que intenten. A pesar de todos sus esfuerzos para liberarla, nada ha funcionado, y Nanachi se siente culpable por no poder poner fin al sufrimiento de su amiga. Después de escuchar la historia, Reg acepta ayudarla. Algún tiempo después, Nanachi prepara un pequeño lugar agradable para Mitty, y tras despedirse con lágrimas en los ojos, Reg usa su incinerador, desintegrando a Mitty por completo y finalmente liberándola de su agonía. Nanachi, abrumada por la tristeza, llora por su amiga perdida. Al día siguiente, Riko recupera la conciencia y después de cocinarles una comida, les cuenta que, mientras estaba inconsciente, tuvo una pesadilla aterradora, pero se sintió reconfortada al percibir la presencia de alguien más y se da cuenta de que era Mitty. Luego, Riko y Reg pasan un tiempo juntos en una fuente termal. Más tarde, Nanachi le retira dolorosamente los hongos del agua de su mano izquierda. Antes de partir, Riko le pide a Nanachi que se una a su búsqueda para encontrar a Lisa, y Nanachi
Nanachi acepta, ya que no tiene nada más que hacer en ese lugar. Antes de dejar el escondite, se abastecen de provisiones y envían un globo con la esperanza de que llegue a la superficie. Eventualmente, ese globo es encontrado por Nat y Shiggy en el mundo exterior. Mientras tanto, en Idofront, Bondrewd observa los datos que ha recopilado y se da cuenta de que Nanachi ha logrado hacer lo imposible: liberar a Mitty de su inmortalidad. Esto lo lleva a concluir que la conejita pronto llegará a su base, una vez más. Al llegar al quinto nivel, los chicos entraron en el jardín de las flores de resistencia, donde se encontraron con una de las manos de Umbra de Bondrewd. ¿Quiénes son estas manos? Lo explicaré más adelante. Reg decidió hablar con ella, ya que parecía tener información valiosa. Este clon le devolvió la guadaña inmortal que había perdido antes y le contó una impactante noticia. Mientras ellos descendían al abismo, esta zona fue declarada como un área prohibida. El motivo de esta prohibición eran los Kwongatari, unos insectos letales que se camuflan entre las flores de resistencia y atacan a otras criaturas implantando larvas en sus cuerpos. Reg notó numerosos cadáveres en la zona, mientras que la mano se encargaba de incinerar los restos. Tras esto, el grupo llegó al fondo de la quinta capa. Hace 3000 años, este lugar albergaba las ruinas de un santuario, pero con el paso del tiempo, Bondrewd transformó la zona en una avanzada base de exploración, utilizada para la preparación espiritual antes de descender al sexto nivel. Además, en este lugar se realizaban rituales de sacrificio, los cuales eran necesarios para obtener la piedra de brillo vital, lo que se usa para crear los silbatos blancos. Para descender al sexto nivel del abismo, es necesario utilizar el altar del límite absoluto. Sin embargo, este altar solo puede ser activado por un silbato blanco. A primera vista parecería que Rico tiene todo lo necesario para descender, ya que posee el silbato blanco que perteneció a Lisa. Pero aquí está el problema: el altar solo responde al dueño original del silbato blanco. Incluso Bondrewd no puede activar el altar para ellos. Además, un silbato blanco se crea a partir de una persona que ha dado su vida en sacrificio para fabricarlo. Cuando llegaron a Idofront, el grupo conoció a Prushka, la hija adoptiva de Bondrewd. Al principio, parecía que Prushka tenía una actitud hostil hacia ellos, pero al tener la misma edad, rápidamente se encariñó con el grupo. Luego, se encontraron con Bondrewd y sus manos de Umbra. Para su sorpresa, Bondrewd fue muy amable con ellos e incluso les ofreció quedarse en su base durante la noche, ya que no tenían un silbato blanco para descender más abajo. Esa noche, Nanachi se despertó y tuvo una conversación con Bondrewd. Él le dijo cuánto la valoraba y le ofreció quedarse en la base con él, asegurándole que tenía muchas cosas que mostrarle. Nanachi aceptó con una condición: que Bondrewd no lastimara a Rico ni a Reg. Mientras tanto, Rico despertó y se dio cuenta de que ni Reg ni Nanachi estaban cerca. Intentó buscarlos, pero todas las puertas estaban cerradas, excepto una escalera que conducía al nivel superior. El problema es que, en el quinto nivel, ascender causa una grave alteración mental y el colapso de los sentidos. Al intentar subir las escaleras, Rico sufrió varias heridas y hasta se rompió un diente antes de caer y desmayarse. Por suerte, Prushka apareció para ayudarla. Aquí Prushka le reveló su mayor secreto. Ella tenía una mascota llamada Menya que poseía una habilidad especial. Sus órganos sensoriales eran diferentes a los de un ser humano, por lo que la maldición del abismo no le afectaba. Prushka le explicó a Rico que si olía a Menya y memorizaba su aroma, podía seguirla y así evitar los efectos del quinto nivel, lo que le permitiría ascender sin sufrir daños. Bondrewd le revela a Nanachi que Reg es un objeto muy valioso. Luego, le ordena a sus manos que lo capturen para investigarlo. Estos inmovilizaron su cuerpo y, utilizando un poderoso artefacto, le cortaron un brazo. Este artefacto es extremadamente poderoso, capaz de destruir todo a su paso con un rayo de luz. El plan de Bondrewd era cortarle también la otra extremidad y luego analizar sus órganos internos. Por suerte, Nanachi y Prushka llegaron a tiempo para salvarlo. Prushka ayudó a Rico y Reg a escapar usando una especie de bote, y antes de dejarlos ir, se disculpó con ellos. Les prometió que hablaría con su padre sobre lo que había hecho. Sin embargo, Bondrewd no se quedó quieto y fue tras ellos. Los chicos decidieron enfrentarlo de una vez por todas. Para ello, atrajeron a Bondrewd y a un grupo de sus manos hasta un nido de escorpiones de 7 colas. Estos escorpiones atacaron de inmediato, usando sus colas venenosas para aniquilar a los clones con rapidez, ya que sus aguijones pueden destruir carne y huesos al instante. Sin embargo, Bondrewd logró sobrevivir gracias a su prognosis, una habilidad que le permitió predecir el peligro y escapar a tiempo. Nanachi comenzó a sospechar que Bondrewd había hecho algo con sus ojos, ya que parecía ser capaz de ver todo lo que ella veía. De esta manera, Bondrewd pudo anticipar sus planes. Aún así, seguía impresionado por sus acciones, y con su típica actitud, les respondió con admiración, diciendo que cada vez lo sorprendían más. Al final de la batalla, Reg atrapó a Bondrewd y lo llevó a las aguas que contienen la maldición del sexto nivel. Luego, lo elevó rápidamente, lo que hizo que Bondrewd perdiera su humanidad y muriera.
fuera. Sin embargo, Prushka y una de las manos habían estado observando toda la batalla. La mano se acercó al cuerpo de Bondrud, tomó su casco y se transformó en Bondrud. Aquí se reveló la verdad. Bondrud poseía un artefacto gigantesco con forma de planta llamado Suakolik. Este artefacto le permitía capturar almas y transferir su conciencia a otro cuerpo, lo que básicamente lo hacía inmortal. Toda esta batalla había sido un espectáculo preparado por Bondrud para su hija. Quería que su muerte despertara en ella emociones intensas. A través de sus experimentos, descubrió que la maldición del abismo podía evitarse si se redirigía hacia otra persona. Si la persona que recibía la maldición lo hacía de manera voluntaria, con un deseo sincero de proteger a alguien más, el portador original quedaba libre de los efectos de la maldición. Por esta razón, Bondrud llevaba niños al 5º nivel y se aseguraba de que lo amaran antes de convertirlos en sus cartuchos, usando sus cuerpos para absorber la maldición en su lugar. Bondrud hizo exactamente lo mismo con Prushka. Parecería lógico que todas estas personas deberían haberse convertido en silbatos blancos, ya que se sacrificaron por Bondrud. Sin embargo, las reglas del abismo establecen que una persona solo puede recibir un único silbato blanco. En este caso, Bondrud ya había recibido su silbato blanco al sacrificar su propio cuerpo por sí mismo. Al descubrir todo esto, los chicos decidieron infiltrarse en Idofront y destruir el artefacto para quitarle a Bondrud su inmortalidad. Para lograrlo, Rico y Nanachi distrajeron a las manos, mientras Reg se dirigía a la fuente de energía para desconectarla. Reg rompió los cables eléctricos, logrando desactivar la base, pero como consecuencia, perdió la memoria al sobrecargarse. Cuando Rico y Nanachi lograron reunirse nuevamente con Bondrud, Reg apareció fuera de sí, lleno de recuerdos confusos y dolorosos, por lo que lo atacó. Al principio logró herirlo, pero Bondrud desató toda su fuerza y lo atrapó. Reg, negándose a perder, decidió destruirlo todo y comenzó a cargar su rayo. En ese momento, Nanachi corrió hacia él y trató de hacer que recuperara la razón. Afortunadamente, logró calmarlo, aunque Reg aún alcanzó a causar una gran destrucción. Después de esto, Reg le confesó a Nanachi que sintió como si dentro de él hubiera varias versiones de sí mismo. En un momento, una de ellas tomó el control de su cuerpo. Sin embargo, gracias a Nanachi, pudo volver a ser él mismo. En el pozo donde alguna vez estuvieron Nanachi y Mitty, Reg se encontró con Bondrud nuevamente. Bondrud quería pelear con él sin limitaciones, en un duelo sin restricciones. Reg recordó algunos movimientos de combate y comenzó a luchar con él. Nanachi le dio un consejo. Los cartuchos de Bondrud no eran eternos, por lo que solo tenía que resistir hasta agotarlo. Durante la pelea, Bondrud poco a poco comenzó a transformarse en su forma perfecta, y en un momento intentó examinar el interior del cuerpo de Reg con sus propias manos. Sin embargo, Rico apareció y disparó contra Bondrud utilizando el brazo amputado de Reg. Gracias a esto, lograron partir a Bondrud en dos. Antes de morir, Bondrud le dijo a Nanachi que la admiraba profundamente. Aseguró que realmente se alegraba de que hubieran logrado llegar al 5º nivel y les deseó éxito en su viaje hacia el fondo del abismo. Después de la batalla, el grupo descubrió algo impactante. Uno de los cartuchos de Bondrud contenía a Prushka. Se reveló que, en el pasado, Prushka sufrió graves heridas durante un accidente. Prushka iba a ser eliminada para evitar que siguiera sufriendo. Sin embargo, Bondrud decidió cuidarla y ayudarla a recuperarse. Le dio un nombre, le regaló a Menya y continuó cuidándola incluso después de sus heridas más graves. Gracias a esto, Prushka creció como una niña llena de amor y cariño, aunque, como sabemos, Bondrud solo la crió para convertirla en uno de sus cartuchos. Pero ocurrió algo inesperado. Mientras Bondrud la transformaba en un cartucho, Prushka nunca dejó de pensar en Rico, con quien había logrado una fuerte amistad en poco tiempo. Debido a esto, su piedra de brillo vital tomó la forma de un corazón y, al frotarlo, emitió un sonido, siendo así una señal de que Prushka eligió a Rico como portadora del silbato. Gracias a este nuevo silbato blanco, Rico, Reg y Nanachi pudieron activar el altar del límite absoluto. Después de esto, se metieron dentro de una cápsula especial y comenzaron su viaje hacia el 6º nivel del abismo. Por cierto, cuando Reg se puso su casco, extraños símbolos comenzaron a brillar en él. Nanachi descubrió que esto era un contador regresivo, el cual indica cuántas veces más Reg puede usar su rayo. Pero, ¿qué sucederá cuando el contador llegue a 0? Quizás lo descubramos pronto. Tras atravesar el mar de los cadáveres, el grupo de Rico llegó a la 6ª capa, conocida como la capital sin retorno. Este lugar está lleno de antiguas ruinas misteriosas y se rumorea que es una ciudad dorada. Aunque suena fascinante, antes de explorarla como si fueran verdaderos aventureros, el grupo necesitaba encontrar algo de comida. Después de una búsqueda intensa, encontraron un nido de Misu Saku. Según la crítica gastronómica de Lisa, los huevos recién puestos de esta especie son un manjar, por lo que Rico tomó algunos para probar. Mientras seleccionaba los más frescos, una lluvia de lava acompañada de gases tóxicos comenzó a caer en el exterior, lo que los obligó a huir rápidamente antes de que la situación empeorara. Después de encontrar un lugar seguro, Rico sacó los huevos que había robado para cocinarlos, decidiendo hervirlos todos. Todo iba bien hasta que comenzó a pelar la cáscara, y algunos aún se movían. Mientras Nanachi dudaba, Reg, con valentía, decidió probar uno primero. Pensó que no estaría tan malo, pero resultó ser incluso peor de lo que imaginaba, y además seguía retorciéndose dentro de su boca. Con su creatividad culinaria, Rico decidió cambiar de estrategia y optó por rebozarlos y freírlos. Aunque
el aspecto seguía siendo un poco desagradable, el sabor era sorprendentemente delicioso. Fue tan irresistible que incluso Nanachi perdió toda vergüenza y se los devoró sin dudarlo. El sabor le recordó a Riko las comidas en el orfanato, lo que la llevó a pedirle a Nanachi que escribiera una carta ilustrada para sus amigos y la enviara mediante un globo. Sin embargo, el globo no logró volar demasiado lejos antes de que un monstruo lo atrapara. Viendo lo complicado que era enviar mensajes en ese lugar, el grupo decidió dejarlo por la paz y descansar un rato. No sabían que, a lo lejos, algo los estaba observando. Al despertar, Nanachi notó que la carta que habían enviado había regresado, pero con caracteres extraños escritos sobre ella. Además, Riko no podía encontrar a Prushka por ninguna parte. Confiando en su instinto y habilidades de rastreo, el grupo comenzó a buscar al culpable. Durante la búsqueda, Menya encontró dos criaturas pequeñas con el ano cosido, lo cual resultaba bastante inquietante. Reg decidió abrir la costura y sacó un mechón de pelo. Tras olerlo cuidadosamente, se dio cuenta de que era cabello de Riko y pelaje de la cola de Nanachi. Con la intención de resolver el misterio, siguieron avanzando hasta que encontraron unas huellas extrañas. Siguiéndolas, Riko y sus amigos llegaron a una entrada con una forma similar a la de un cadáver de alguna criatura. Lo más inquietante era que en la pared cercana al portal había un símbolo idéntico al de la carta misteriosa. Decididos a descubrir la verdad, el grupo se acercó al portal. En ese momento, Nanachi se percató de que la barrera de fuerza en esa área había desaparecido y que incluso el humo de la antorcha, utilizada para repeler bestias, estaba siendo absorbido por la zona. Pero esas rarezas eran solo el comienzo de lo que se ocultaba tras la puerta. Al otro lado, encontraron un pueblo habitado por seres mutantes. Mientras el grupo seguía sorprendido, un mutante se les acercó. Sorprendentemente, hablaba el idioma humano y se presentó como Magi Kaya, o simplemente Kaya. Al notar que este individuo parecía amistoso y podía comunicarse, Riko le preguntó si sabía algo sobre el paradero de Prushka. Tras pensarlo un momento, Kaya les indicó que lo siguieran, ya que tal vez esa cosa estaba en la tienda de orfebrería. En este pueblo no existía la maldición del abismo, pero en su lugar habitaban estas criaturas mutantes con una mentalidad extraña, similar a la de Kaya. Todo era demasiado confuso, así que la única manera de avanzar era reunir más información de los habitantes del pueblo. Después de una caminata llena de dudas, finalmente llegaron a la tienda. En su interior, un mutante estaba tallando y esculpiendo a Prushka. Al ver esto, Reg intentó intervenir, pero Riko lo detuvo. Pudo sentir que Prushka no estaba sufriendo. Al notar la confusión en sus rostros, Kaya explicó que estas piedras deben ser transformadas en un instrumento musical para que alcancen su máximo potencial. El grupo encontró lógica en la explicación y decidió dejar a Prushka allí por el momento. Luego, Kaya los llevó a recorrer la aldea y su primera parada fue el mercado. Según lo que explicaba el mutante, en este pueblo todo se intercambia en función de su valor. Cada individuo tiene un valor específico y sus cuerpos mutados reflejan este principio. La mayoría de los habitantes habían sido exploradores que intentaron conquistar el abismo, pero al no poder regresar, optaron por establecerse aquí. Para obtener protección, entregaron su propia vida como ofrenda a sus ambiciones. Mientras caminaba por el mercado, Riko quedó fascinada con algunos objetos antiguos de exploración. Entre ellos, descubrió una página de la carta de Lisa. Sin embargo, el dueño de la tienda la arrebató de inmediato, ya que era un objeto de gran valor. Riko le pidió a Kaya que negociara en su lugar, ofreciendo sus propios objetos a cambio. No obstante, el valor que Kaya proponía como moneda de cambio era el propio cuerpo de Riko. A pesar de ser una niña, su valor era extremadamente alto, y hasta Kaya parecía tentado a hacer un trato por ella. Pero Riko se negó sin dudarlo. Aún tenía que conquistar el abismo y no iba a intercambiar su cuerpo de esa manera. Afortunadamente, las reglas del pueblo establecían que nadie podía robar o arrebatar el valor de otro sin pagar un precio alto por ello. Justo después, el grupo fue testigo de cómo alguien rompía esta regla. Un habitante capturó a Menya y la lastimó gravemente. Parecía que la pobre mascota de Riko estaba al borde de la muerte, pero Nanachi logró salvarla, devolviendo sus entrañas a su lugar. Indignada, Riko declaró que Menya era de valor incalculable. Sin darse cuenta, esta declaración activó un mecanismo en la aldea. De inmediato, unas sombras negras aparecieron y apresaron al agresor. Como castigo, le despojaron de todo lo que poseía. Según la explicación de Kaya, aquellas sombras negras eran el mecanismo de compensación del pueblo. Estaban calculando el valor que debían reembolsar a Riko, utilizando todo lo que poseía el agresor, incluido su propio cuerpo, hasta que el monto fuera equivalente. Una vez que el valor de la pérdida se equilibrara, la compensación se entregaría a la persona afectada. Por este motivo, mientras Riko y sus amigos permanecieran en la aldea, estarían seguros, ya que nadie podría pagar el precio de sus valores. Gracias a esta inesperada riqueza, el grupo pudo encontrar un lugar donde hospedarse. Justo después de instalarse en sus habitaciones, pudieron disfrutar de una comida típica del pueblo. Aunque estaba deliciosa, Riko terminó teniendo una urgente cita con el inodoro. Mientras ella luchaba con su malestar estomacal, Reg y Nanachi decidieron salir a explorar. Apenas salieron del hostal, notaron que los aldeanos parecían dirigirse en masa hacia un mismo lugar. Entre la multitud, vieron a Kaya y le preguntaron
preguntaron qué estaba ocurriendo. Él les explicó que todos iban a ver a Faputa, una criatura considerada la encarnación del valor, extremadamente rara de ver y siempre llena de ira. Después de escuchar esto, ambos sospecharon que esta criatura podría estar relacionada con lo ocurrido en la cueva. Como dejar a Menya y Riko solas podría ser peligroso, Nanachi decidió regresar para protegerlas, mientras que Reg se adelantó para investigar. Antes de marcharse, Nanachi le pidió a Kaya que le indicara dónde encontrar agua. Aunque Kaya tenía mucha curiosidad por ver a Faputa, prefirió ayudar a Nanachi para evitar que Riko se viera involucrada y perdiera valor en la aldea. Mientras tanto, Reg se abrió paso entre la multitud y finalmente se encontró cara a cara con Faputa, también conocida como la princesa mutante. Sin previo aviso, ella se lanzó sobre él como si tuvieran algún tipo de relación. Sin embargo, en la mente de Reg solo había recuerdos fragmentados de la princesa. Para evitar que los aldeanos interfirieran, Faputa tomó a Reg y se marchó junto con su compañero robot. Tiempo después lo liberó en una cueva pequeña. Aunque Reg tenía la sensación de conocerla, no podía recordar nada con claridad. La princesa lo examinó detenidamente y luego afirmó con certeza que él era su amigo. Sin embargo, lo que más confundió a Reg fue la forma en que ella lo llamaba Reg, como si siempre hubiera llevado ese nombre, a pesar de que había sido Riko quien se lo dio. Al no obtener más información de Faputa, Reg decidió marcharse, dejando atrás a la princesa. Sin embargo, su mente seguía intranquila, especialmente por las palabras de Faputa. Todo lo que estaba ocurriendo no hacía más que aumentar su curiosidad sobre su propio pasado. Mientras buscaba el camino de regreso, Reg fue atacado por un dragón nácar que lo lanzó al vacío. En el último instante, el robot de Faputa logró sujetarlo, pero en lugar de llevarlo de vuelta con la princesa, lo devolvió a la aldea. En el camino de regreso, el robot reveló que Faputa había creado un amuleto para proteger al grupo de Riko de los depredadores en la cueva. Ese amuleto no era otra cosa que las dos criaturas con el ano cocido que habían encontrado anteriormente. Además, el robot se presentó como Gaburo, una máquina cuya función era intervenir, observar, interactuar y recopilar conocimientos. Explicó que la estructura de Reg era idéntica a la de ellos, pero que, curiosamente, no tenían ningún conocimiento sobre su origen. También mencionó que, a diferencia de los demás, Reg podía moverse libremente entre los diferentes niveles del abismo. Por lo tanto, si realmente quería conocer su identidad, debía buscar respuestas por sí mismo. Mientras tanto, después de su duelo con el inodoro, Riko salió en busca de sus amigos. En el camino, un grupo de mutantes con intenciones sospechosas la observó y logró atraerla hacia un callejón estrecho, donde trabajaron juntos para arrebatarle a Menya. Por suerte, en el último momento, el mismo aldeano que había lastimado a Menya anteriormente apareció para salvarla. Poco después, los entes de cálculo volvieron a activarse, permitiendo que Riko escapara sana y salva. En agradecimiento y como símbolo de su nueva amistad, Riko lo llamó Maj, basada en su manera de hablar. Después del encuentro, Riko y su nuevo amigo se dirigieron a un restaurante, donde conocieron a una dueña que entendía el lenguaje humano. Allí también estaba Wasukian, uno de los 3 sabios, fundadores de la aldea. Al finalizar su comida, Riko le pidió a la dueña que le enseñara algunas palabras en su idioma, y también le preguntó si conocía algún lugar donde pudiera encontrar a sus amigos. Con amabilidad, la mujer le señaló un sitio conocido como el Pozo Profundo, un lugar tan misterioso que incluso los aldeanos evitaban acercarse. Siguiendo la pista, Riko se adentró en el área y encontró a los entes de cálculo. Al seguir el sonido, descubrió a una persona real, una mujer que se presentó como Buereruko o simplemente Bueko. Riko se acercó y le preguntó si sabía algo sobre sus amigos. Aunque Bueko podía sentir la presencia de alguien, estaba encadenada y no podía hacer mucho para ayudar. Riko no dudó en liberarla y la llevó de vuelta a la superficie. Basándose en las señales que había percibido anteriormente, Bueko llevó a Riko y a su nuevo compañero hasta la residencia de Belaf, uno de los 3 sabios. Una vez allí esperó afuera mientras Riko entraba. Riko se alegró al ver a Nanachi, pero su felicidad se desvaneció al instante cuando recibió una noticia impactante. Nanachi se había vendido a Belaf. Todo había ocurrido cuando Kaya llevó a Nanachi hasta Belaf. Al ver a Mitty siendo absorbida por Belaf, la pequeña bestia no pudo soportarlo y terminó realizando el intercambio. Aunque esta Mitty no era la original, en el pasado Bondrewd y Belaf habían cruzado caminos. Belaf estaba completamente obsesionado con Mitty, al punto de querer intercambiar valor para obtenerla. Sin embargo, Bondrewd rechazó su oferta. Su deseo por poseer a Mitty era tan grande que Belaf decidió pagar un precio personal para recrearla con una fidelidad absoluta, incluso a nivel del alma. Para salvar a Nanachi, la única opción era realizar un intercambio de valor. A través de sus ojos, Riko reconoció que Belaf había sido la misma persona que la ayudó cuando estaba inconsciente. Conmovida por el sacrificio de Nanachi, preguntó cuál era el precio para liberarla. Belaf realmente no quería negociar, pero si Riko ofrecía su cuerpo, aceptaría el trato. Sin embargo, ese precio era demasiado alto, por lo que Riko intentó negociar. Finalmente, Belaf le hizo 3 ofertas. 1. Sus ojos. 2. Sus piernas. 3. La mitad de sus órganos internos. Riko
Rico podía elegir cualquier opción y él la tomaría sin objeciones. Después de pensarlo por un momento, Rico estuvo a punto de tomar una decisión poco sensata, pero Kaya la detuvo justo a tiempo. Viendo que la niña era capaz de venderse a sí misma, Mai y Kaya la sacaron de allí de inmediato. Más tarde, Rico se reunió con Bueko y le rogó que encontrara una manera de salvar a Nanachi, pero Bueko no tenía poder para ayudar. En medio de su desesperación, de repente, una lanza fue disparada. Bueko se dio cuenta de que los aldeanos estaban llevando a cabo un ritual de invocación, así que cambió de rumbo y llevó a Rico a presenciarlo. Según Bueko, el valor dentro de la aldea era estable, lo que significaba que los aldeanos no podían obtener más riqueza sin un sacrificio. Por eso, a veces atraían monstruos para matarlos y así extraer su valor, sin importar lo peligroso que fuera. Sin embargo, el monstruo convocado cambió repentinamente de dirección. Rico se dio cuenta de que se dirigía hacia el mercado, y esa ruta llevaba directamente a la tienda de orfebrería, donde estaba Prushka. Sin perder tiempo, Rico corrió a toda velocidad para llegar antes de que ocurriera una desgracia. Al llegar, el joyero le devolvió a Prushka, ya convertida en silbato blanco, y le aconsejó que se marchara de inmediato. Tan pronto como Rico salió, el joyero usó su habilidad para transformarse en un gigante y enfrentarse al monstruo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, fue derrotado y devorado, convirtiéndose en un simple aperitivo para la bestia. La criatura continuó su camino hacia el mercado, pero esta vez fue detenida por Yuroimo, uno de los 3 sabios que tenía un enorme cuerpo. Sin embargo, las condiciones del espacio no le favorecían y sus movimientos estaban limitados, lo que lo dejaba en desventaja. En medio del caos, Rico se reencontró con la dueña del restaurante. Ella organizó a un grupo de aldeanos para proteger el mercado y atacar a la bestia. Pero si incluso un sabio gigante tenía dificultades, ¿qué podían hacer unos simples habitantes contra la criatura? Observando la batalla, Rico ideó un plan para derrotarla. Les pidió a todos que regresaran al mercado y se prepararan para la lucha. Como parte de su estrategia, cortó un mechón de su cabello y lo usó para aumentar el valor de Kaya, dándole así una ventaja en la batalla. Cuando el monstruo llegó al mercado, Rico empujó a Kaya para que huyera y atrajera al monstruo. Lo llevó a través de una intensa persecución. Al llegar hasta un espejo de niebla, el monstruo quedó confundido. Aprovechando la oportunidad, los aldeanos iniciaron su plan de ataque. Capturaron y comenzaron a destruir el núcleo de la criatura. Cuando parecía que la cacería había sido un éxito, la bestia despertó de golpe y atrapó a varios aldeanos, incluyendo a Ma, quien intentó proteger a Rico. En ese momento, Prushka se manifestó desde la piedra y le dijo a Rico que la usara. El silbato blanco resonó en el aire, provocando un fenómeno extraño que salvó a todos en un instante. La figura que apareció fue Reg, en su forma de batalla blanca. Siguiendo la orden del silbato, se lanzó al ataque para eliminar a la criatura. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que solo quedaba un caparazón vacío. Justo en ese momento, Wazukian apareció y explicó la verdadera naturaleza de la bestia. Viendo que el sabio parecía conocer muchas cosas, Rico aprovechó la ocasión para preguntarle cómo podía liberar a Nanachi. Tras reflexionar, Wazukian respondió que la única manera de que Belaf aceptara un intercambio sería ofreciéndole una parte del cuerpo de Faputa. De regreso en el hostal, Reg escuchó toda la historia sobre lo sucedido y, sin dudarlo, se ofreció para resolver el problema con Faputa. Apenas salió de la aldea, se encontró con la princesa mutante. Reg le explicó toda la situación, desde el principio hasta el final, y ella aceptó ayudarlo, pero con una condición: él debía ayudarla a cumplir su deseo. Sin embargo, Reg ya no tenía recuerdos de ella, así que le pidió que le recordara qué era exactamente lo que quería. Si estaba dentro de sus posibilidades, haría todo lo posible por ayudarla. Al escuchar esto, Faputa se arrancó una parte y se la entregó a Reg como parte del trato. Mientras tanto, Bueko comenzó a contar su propia historia y el origen de la aldea. Hace mucho tiempo, Bueko era una niña huérfana y abandonada que fue recogida por un hombre enfermo que la crió y abusó de ella. En una de sus expediciones en el mar, este hombre y su tripulación encontraron un barco destrozado. Todos los marineros a bordo habían sido brutalmente asesinados, excepto un anciano que logró sobrevivir. Este anciano les habló sobre una brújula mágica que apuntaba hacia la ciudad dorada, en lo más profundo del abismo. Debido a la insoportable crueldad del hombre que la crió, Bueko huyó con la brújula. Después de someterse a un arduo entrenamiento, finalmente fue seleccionada como tripulante en una expedición del reino que tenía como destino la ciudad dorada en el abismo. El líder de esta expedición era Wazukian, conocido como el Profeta. También estaban Belaf, el sabio, y Bueko, que se desempeñaba como navegante. Juntos formaban el trío de sabios que guiarían el camino hacia la ciudad dorada. Tras muchas dificultades, solo el barco de Bueko logró llegar hasta el abismo. Durante su travesía por la densa selva, la expedición fue capturada por una tribu nativa. Sin embargo, lograron ser liberados tras intercambiar la brújula con los nativos, quienes a cambio les proporcionaron información sobre la ciudad dorada. Esta ciudad también era conocida como la ciudad sin escape y se encontraba en el 6º nivel del abismo. Cuando la expedición estaba a punto de continuar su viaje, Bueko
Hueco se dio cuenta de que alguien los estaba siguiendo. Era una niña llamada Hiru Myui, quien había sido rechazada por su aldea debido a su infertilidad. Compadeciéndose de ella, Hueco pidió permiso para que la niña los acompañara, y Wazukian aceptó. A pesar de su corta edad, Hiru Myui tenía algunos conocimientos sobre el abismo y ayudó al grupo a superar varios desafíos en cada nivel. Finalmente, tras superar innumerables dificultades, lograron llegar a la ciudad sin escape. Como su nombre lo indicaba, no había forma de regresar. Wazukian intentó enviar gente de regreso por el mismo camino por el que habían descendido, pero todos los sujetos de prueba sufrieron mutaciones extremas. Ante esta situación, Wazukian decidió que no había otra opción y convocó a todos para establecer su propio imperio en ese lugar. Mientras exploraban, lograron entablar amistad con unas máquinas de intervención. Gracias a su ayuda, la expedición encontró una fuente de agua. Además, los habitantes de la aldea comenzaron a cazar monstruos para obtener carne, lo que permitió asegurar la subsistencia de la comunidad. La relación entre Hiru y Hueco se volvió cada vez más estrecha, hasta el punto de ser inseparables. Para Hiru, Hueco era como una madre cálida y protectora, mientras que para Hueco, Hiru representaba la luz que siempre había estado buscando. Sin embargo, la paz no duró mucho. Hiru Myui comenzó a sufrir una grave diarrea y sus desechos contenían pequeños huevos. Algunos aldeanos empezaron a mostrar síntomas similares e incluso algunas partes de sus cuerpos comenzaron a desprenderse. Tras investigar el origen del problema, Belaf confirmó que la enfermedad provenía del agua que estaban consumiendo. Wazukian entendió la situación, pero sabía que no había otra alternativa si querían sobrevivir. Justo cuando aún no habían resuelto este problema, una nueva amenaza apareció. 3 miembros del grupo de caza, tras su regreso, mostraron signos de una severa mutación. La causa parecía estar relacionada con un artefacto que habían traído consigo. Según la explicación de las máquinas de intervención, este artefacto era conocido como la cuna de la codicia. Su función era conceder deseos a su portador, pero solo podía ser utilizado por niños. Si un adulto lo tocaba directamente, sufriría el mismo destino que los cazadores mutados. Mientras tanto, la epidemia en la aldea se agravaba. Al ver a Hiru retorcerse de dolor, Hueco tomó una decisión desesperada. Colocó la cuna de la codicia sobre la niña, con la esperanza de que pudiera salvarse a sí misma y a los demás, y así ocurrió. El artefacto se fusionó con el cuerpo de Hiru y la niña comenzó a recuperarse. Las llagas que tenía dejaron de doler, pero aquello no era más que el inicio de una tragedia aún mayor. El cuerpo de Hiru comenzó a sufrir mutaciones. Poco después, la niña empezó a dar a luz una y otra vez, pero ninguna de sus crías lograba sobrevivir más de un día. Era un ciclo interminable de sufrimiento que la destruía poco a poco. Mientras tanto, la enfermedad seguía propagándose y Hueco también resultó infectada. Parecía que el destino de la aldea estaba sellado, hasta que Wazukian le salvó con un extraño alimento. Fue entonces cuando Hueco descubrió la verdadera naturaleza de aquel hombre. Durante su recuperación, Hiru continuó mutando. Sus hijos, cada vez más grandes, eran arrebatados por Wazukian apenas nacían. Sin importar sus desgarradores llantos, su destino era la cocina, donde eran sacrificados y preparados como el alimento que curaba la enfermedad de los aldeanos. Horrorizada por la verdad, Hueco solo pudo postrarse ante Hiru y pedirle perdón. Aunque ya se había convertido en una criatura deforme e irreconocible, sus sentimientos hacia Hueco nunca cambiaron. En una de sus visitas a Hiru, Hueco descubrió que alguien había implantado otra cuna de la codicia en su cuerpo. El responsable no era otro que Wazukian. Cuando llegó el momento que él esperaba, ordenó que Hiru fuera llevada hasta un precipicio. Fue entonces cuando la niña, tras todo su sufrimiento, finalmente despertó. Hiru comenzó a capturar criaturas a su alrededor para absorber sus nutrientes y fortalecerse. Dentro del grupo, Belaf fue quien sufrió más. Se debatía entre la culpa y la tentación, desgarrado por el conflicto entre su humanidad y la atracción de la sopa maldita que lo mantenía con vida. Incapaz de soportarlo más, decidió ofrecerse voluntariamente como sacrificio para que Hiru lo castigara. En ese instante, se abrió una puerta misteriosa. Belaf entró sin dudarlo, y su cuerpo comenzó a transformarse hasta adoptar la forma que tiene en el presente. Uno a uno, los miembros de la expedición siguieron su ejemplo, excepto Hueco. Ella no creía que este fuera el verdadero deseo de Hiru, por lo que tomó la decisión de arrojarse al abismo. Sin embargo, Wazukian la detuvo. En sus manos aún quedaban marcas de haber utilizado la cuna de la codicia. Hueco se preguntó por qué aquel hombre estaba dispuesto a llegar tan lejos, pero antes de recibir una respuesta, fue golpeada hasta quedar inconsciente. Cuando despertó, se dio cuenta de que Wazukian la había encerrado en un lugar donde, según él, ella e Hiru podrían reconectarse. Durante su encierro, Hueco conoció a los hijos malditos de Hiru. Conmovida por su sufrimiento, les entregó todo su amor y le dio nombres a cada uno, intentando llenar el vacío emocional que habían sufrido. Sin embargo, Hiru aún tenía otro hijo más, Faputa, la princesa nacida del odio acumulado de su madre y sus hermanos. Su único propósito era liberar a su madre y erradicar por completo a los despreciables seres que la habían condenado a ese destino. Volviendo al presente,
noche, Reg regresó a la aldea con una parte del cuerpo de Faputa. Su intención era usarla para intercambiarla por Nanachi. Sin embargo, Hueco lo detuvo, pues si Belaf veía aquella parte de Faputa, la situación podría volverse aún peor. Curiosa, Hueco preguntó cómo Reg había conseguido esa parte del cuerpo, a lo que él respondió que Faputa se la había entregado voluntariamente, con la única condición de que él cumpliera su promesa, ayudarla a entrar en la aldea usando el cañón de incineración. En ese momento, apareció Wazukian, quien al ver a Reg lo reconoció como el caballero prometido. Solo un vínculo tan profundo como el amor haría que la princesa sacrificara parte de sí misma de esa manera. También notó la presencia de Hueco y comprendió que la historia oculta de la aldea había sido revelada. Entonces preguntó a Riko si lo odiaba por todo lo que había sucedido. Riko, aunque no tenía un juicio claro sobre el sabio, sintió que Wazukian era alguien dispuesto a sacrificarlo todo para cumplir su deseo, aventurarse una vez más en una expedición. De hecho, Wazukian estaba considerando utilizar a Riko para ayudar a todos a escapar de la aldea, pero no la obligó a nada, dejándola decidir por sí misma. Justo en ese momento, Yurohimo irrumpió en la escena con violencia. Dándose cuenta del peligro, Wazukian rápidamente tomó a Hueco y desapareció. Hueco, al observar a Yurohimo con más atención, se sorprendió al notar que su forma se asemejaba al hombre perverso que la había criado. Wazukian le explicó que la propia Iru lo había creado basándose en las señales transmitidas por los recuerdos de Hueco. Yurohimo tenía la capacidad de crear unas masas negras pegajosas que utiliza para bloquear todas las salidas, con el objetivo de obtener la parte de Faputa. Reg intentó escapar, pero lograron arrebatarle la preciada mercancía. Ante la crisis, Reg no tuvo más opción que usar el cañón de incineración. Su ataque derrotó a Yurohimo, pero al mismo tiempo destruyó una gran parte del muro de la aldea. Esa era la oportunidad perfecta para que Faputa irrumpiera y comenzara su sangrienta venganza. En lo más profundo de la aldea, Belaf sintió el caos que se desataba afuera. Había esperado este día por mucho tiempo, el día en que finalmente podría saldar su deuda con Iru. Por ello, antes de que todo comenzara, transfirió sus recuerdos a Nanachi y la liberó junto a Miti. Sin embargo, al cruzar los límites de la aldea, Miti desaparecería por completo. Tras un doloroso dilema, con lágrimas en los ojos, Nanachi decidió permitir que Miti descansara en paz una vez más. El pequeño conejo tuvo que despedirse de su más preciado tesoro nuevamente. Otros seres que vivían en la morada de Belaf también se reunieron para despedirse de Miti, entregándole un último regalo antes de desvanecerse lentamente. De vuelta en la aldea, Faputa estaba desatada, destrozando a los aldeanos de la manera más brutal posible, contando además con la ayuda de los restos de sus hermanos. Al ver la devastación, Reg, tras recuperar la conciencia, decidió intervenir para detenerla. Mientras luchaban, los recuerdos comenzaron a invadir su mente. Reg apareció en el momento en que Faputa se encontraba más vulnerable, disipando su soledad y entregándole un objeto como símbolo de su amistad. Sin embargo, ahora estaban en lados opuestos, enfrentándose en una batalla sin cuartel. Viendo que la situación se inclinaba a favor de Faputa, Reg pidió a Riko que usara el silbato blanco para activar su modo de combate blanco, lo que le permitió igualar el enfrentamiento contra la princesa. Fue entonces cuando Faputa reveló un hecho impactante. Ella misma le había pedido a Gaburo que llevara a Prushka a ser esculpida, y ahora, irónicamente, estaban usando ese poder en su contra. Mientras la feroz batalla continuaba, de repente comenzó a llover calor abrasador sobre la aldea, trayendo consigo un torrente de recuerdos. Reg recordó el tiempo en que él y Faputa compartían un vínculo más profundo. En ese entonces, ella le explicó el significado de las palabras grabadas en la entrada de la aldea. Se llamaba Haku, que significa algo invaluable. Faputa había otorgado ese título a su madre y a Gaburo. Como un hijo no puede regresar al vientre de su madre, ella tampoco podía entrar en la aldea. Por ello, necesitaba la ayuda de Reg para hacer realidad su deseo. Sin embargo, en aquel entonces, Reg estaba a punto de partir en busca de su propio Haku, por lo que le prometió que cuando regresara, la ayudaría. Durante su ausencia, Faputa sufrió una profunda soledad. Lloró incontables veces por él. Ahora, en el presente, las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de Faputa, sino de Reg. Él le suplicó que se detuviera, que dejara de destruirse a sí misma con su odio. Faputa, conmovida por sus palabras, sintió por un instante su antigua calidez. Sin embargo, el odio que la consumía era demasiado fuerte. Al final, su sed de venganza nubló su juicio, y con un golpe final devastador, derribó a Reg. Después de eso, Faputa llevó a Reg de regreso. La princesa se dirigió a Riko con furia y le preguntó qué clase de brujería le había hecho a su amigo para dejarlo en ese estado. Acto seguido, se lanzó al ataque con la intención de acabar con Riko, pero en el último momento, Gaburo la detuvo. El motivo por el cual el viejo robot intervino fue claro. Si Faputa dañaba a Riko, ella misma perdería su Haku, aquello que consideraba invaluable. Después de decir esto, Gaburo cayó al suelo, debilitado. Ver otro ser querido desplomarse hizo que la desesperación de Faputa alcanzara su punto máximo. Loca
Loca de ira, decidió acabar con todo en un acto de destrucción total. Con las garras listas, se preparó para atacar nuevamente, pero antes de que pudiera hacer algo, fue atacada por sorpresa. Quienes la habían herido eran Nanachi y Belaf. Al acercarse a él, Faputa sintió el intenso olor de su madre emanando de Belaf. Esto solo podía significar una cosa: él había comido una gran cantidad de su madre. Por lo tanto, él sería su siguiente objetivo prioritario. Sin embargo, en lugar de resistirse, Belaf se dejó destrozar por Faputa. No luchó en absoluto, pues tenía un último regalo para la princesa: los recuerdos de Iru, su madre. Después de tantos años atormentado por la culpa, Belaf finalmente encontró la paz en la muerte. Sonriendo, le expresó a Faputa su alegría por haber podido conocerla, y le pidió que, en adelante, ella misma decidiera su propio valor y disfrutara de su propia aventura. Aprovechando que Faputa estaba sumida en sus emociones, Nanachi ordenó a todos evacuar a Riko y alejarla de la aldea de inmediato. No solo porque los aldeanos desaparecerían al entrar en contacto con el mundo exterior, sino también porque Wasukian había estado esperando este momento. La situación era perfecta para que él llevara a cabo su plan definitivo: aprovechar la cuna de la codicia dentro de la princesa. Nanachi dedujo que si Riko moría, Rex seguramente caería en una profunda tristeza. En ese caso, Faputa, sintiendo su dolor, podría llegar a compartir la mitad de su corazón con Riko. En ese momento, Wasukian aprovecharía la oportunidad para robar el deseo de Riko, tal como lo hizo con Iru en el pasado. Al comprender esto, Nanachi decidió hacer todo lo posible para evitar que Wasukian cumpliera su plan. Wasukian pensó que él sería el próximo objetivo de la venganza de la princesa, mientras que Bueko quedaría protegida. Por esa razón, decidió aferrarse a ella como un escudo y prepararse para escapar en caso de que la situación se volviera aún más peligrosa. Sin embargo, justo en el momento en que Faputa aún estaba sumida en sus emociones, un peligro inesperado surgió. A través del enorme agujero en la aldea, monstruos salvajes irrumpieron en el lugar, ansiosos por darse un festín con los aldeanos. Furiosa porque le estaban arrebatando su venganza, Faputa se lanzó a pelear contra las criaturas. Sin embargo, estaba sola y agotada. A pesar de luchar con todas sus fuerzas, no pudo hacerles frente por mucho tiempo. Finalmente, su cuerpo quedó a merced de los monstruos, que comenzaron a despedazarla poco a poco. Aunque Faputa poseía una regeneración inmortal, el dolor físico y el tormento emocional la estaban consumiendo por completo. Al ver la desgarradora escena, los aldeanos sintieron una profunda compasión por ella. Sabían que si no se retiraba pronto, su destino sería cada vez más trágico. Justo en ese momento, los restos de sus hermanos caídos acudieron en su ayuda. Sin embargo, antes de que pudieran protegerla, fueron brutalmente aplastados por un dragón serpentino gigante. Cuando la bestia estaba a punto de acabar con Faputa, Gaburo, usando las últimas fuerzas que le quedaban, se interpuso para salvarla. A pesar de saber que ese acto le costaría la vida, no dudó en sacrificarse, pues quería hacer lo último que pudiera para proteger aquello que consideraba su Haku. En el pasado, había sido la propia Faputa quien lo había encontrado y rescatado. Ahora, él estaba devolviendo el favor con su último aliento. Gaburo y Faputa compartieron una vida llena de alegría juntos. Él la ayudó a escapar de su soledad, le enseñó a leer y escribir, y fue quien le dio su nombre, cuyo significado es la princesa inmortal. Por su parte, Gaburo significaba el guardián de la reina. Sin embargo, tras ser arrojada por el aliento venenoso del dragón serpentino, Faputa cayó en un estado de desesperación total. Su cuerpo estaba completamente destrozado, todos sus seres queridos habían perecido, y su inmortalidad no era más que una maldición que la condenaba a un sufrimiento eterno. Inesperadamente, los aldeanos vieron en ella su última esperanza. Aquellos que aún permanecían en la aldea comenzaron a compartir sus propios cuerpos y su valor con ella, permitiéndole absorber su esencia para recuperarse. Tras asimilar toda esa energía mutada, Faputa resurgió más fuerte que nunca. Con un poderoso rugido, invocó a Yuroimo y desató un contraataque feroz contra las hordas de monstruos hambrientos. Aprovechando la oportunidad, los aldeanos restantes escoltaron a Riko y su grupo fuera de la aldea. Durante su escape, se encontraron con Wasukian, pero Bueko no estaba con él. Wasukian le preguntó a Riko si se arrepentía de haber llegado hasta allí. Sin dudarlo, ella respondió que no, en absoluto. Estaba feliz de haber venido, de haber hecho nuevos amigos y de haber vivido una experiencia inolvidable. Satisfecho con su respuesta, Wasukian compartió con ellos el secreto para conquistar el abismo. No era algo grandioso o inalcanzable, sino una combinación de 3 elementos esenciales. 1. El conocimiento acumulado al sobrevivir en el abismo. 2. La curiosidad y la pureza de disfrutar cada paso del viaje. 3. El vínculo con aquellos que guían y acompañan a los exploradores. Riko y su grupo estaban a punto de completar ese proceso, solo les faltaba una pieza clave: Faputa. Por ello, Wasukian les pidió que la cuidaran y les deseó éxito en la realización de sus sueños. Al final, el sabio que había sido poseído por sus ambiciones se desvaneció, dejando sus deseos en manos de la nueva generación. Justo en ese momento, el rugido de Faputa resonó por toda la aldea. Los aldeanos lo reconocieron como una señal de convocatoria. En respuesta, aquellos que aún quedaban se alzaron para luchar junto a ella en la batalla final. Antes de partir, la dueña de la taberna entregó a Riko una carta de Lisa, la cual había obtenido a cambio de
de una parte del cuerpo de Faputa. Con todo listo, el equipo se dirigió hacia donde se encontraba ella. Mientras tanto, en otro punto de la aldea, Bueko logró escapar de Wasukian, arrastrándose con gran esfuerzo para intentar salir al exterior. Sin embargo, tomó el camino equivocado y comenzó a ascender, lo que la llevó a ser afectada por la maldición del abismo. Con cada paso que daba, visiones de su pasado comenzaron a aparecer ante sus ojos. Sus antiguos compañeros de expedición, Iru, los niños que había conocido recientemente, todos ellos la observaban con una expresión de determinación y esperanza. Pero su cuerpo ya no podía soportarlo más. La transformación causada por la maldición avanzó hasta el punto de dejarla completamente incapacitada para seguir adelante. Si no hubiera sido por un aldeano que arriesgó su vida para salvarla, Bueko habría caído para siempre en aquel lugar. Aquel aldeano, como todos los demás, comenzó a desvanecerse, pero su esfuerzo no fue en vano, ya que Nanachi continuó lo que ella había intentado lograr. Bueko fue rescatada y junto con los aldeanos restantes se dirigió hacia donde estaba Faputa. Justo cuando la princesa se preparaba para la batalla final, Reg apareció para ayudarla. Riko activó a Prushka, lo que permitió a Reg entrar en su modo de combate blanco. Sin embargo, la transformación fue demasiado para su cuerpo y se desmayó por el esfuerzo. Tras haber aumentado todas sus capacidades al máximo, Reg estaba listo para enfrentarse a los dragones serpentinos. Logró atraerlos lejos de la aldea y en un último esfuerzo destruyó el puente, haciendo que las bestias cayeran al abismo. Mientras tanto, Faputa llegó hasta Riko y los aldeanos. Confiando en Kaya y Ma, les encomendó la tarea de llevarse a Riko y su grupo fuera de la aldea. Los aldeanos que aún quedaban decidieron ofrecer sus propios cuerpos para que Faputa los absorbiera. Gracias a este poder, finalmente logró liberar a su madre. Cumplido su mayor deseo, Faputa quedó completamente agotada. Cuando comenzó a caer al abismo, ni siquiera tuvo fuerzas para resistirse, aceptando su destino. Sin embargo, en el último momento, Reg logró alcanzarla y la salvó. La aldea continuaba derrumbándose a gran velocidad, el tiempo se agotaba y para empeorar las cosas, las piernas de Kaya quedaron gravemente dañadas, dejándolo incapaz de moverse. Parecía que todo estaba perdido, hasta que Kaya utilizó su habilidad para transferir su conciencia a Faputa y controló su cuerpo para abrir un camino de escape para todos. En medio de la crisis, Riko le regaló a Ma su osito de peluche, lo que la hizo inmensamente feliz. Pero cuando Riko despertó más tarde, Ma había desaparecido, dejando solo el peluche como un recuerdo de su amistad. Cuando todo terminó, Bueko finalmente pudo encontrarse con la última hija de Iru. A duras penas, se arrastró hasta Faputa y con gran dificultad pronunció algunas palabras. Gracias a su capacidad de leer pensamientos, Faputa comprendió lo que Bueko quería decirle. Aunque Iru le había entregado todos sus recuerdos, los recuerdos sobre Bueko fueron los únicos que se negó a compartir, pues eran lo más valioso que había guardado en su corazón. Por suerte, antes de partir, Bueko pudo reencontrarse con Iru a través de los ojos de su hija, la niña que siempre había deseado tener. Después de haber realizado los funerales para los caídos, Faputa se dio cuenta de que estaba completamente sola. Viendo su tristeza, Reg la invitó a unirse a su equipo. Al principio, Faputa se mostró arrogante y reacia, ya que Reg ni siquiera recordaba quién era ella, pero ante su sinceridad y calidez, su corazón se conmovió. Aunque intentó aparentar indiferencia, en el fondo aceptó la invitación. Así, el equipo de Riko tenía una nueva integrante. Aunque aún quedaban muchos desafíos por delante, su viaje continuaría. Aún no hay fecha confirmada para una próxima temporada, pero espero que llegue pronto. Gracias por elegir mi canal para ver estos resúmenes. Nos vemos en el próximo video.